Abu Salmiya, el doctor Abu Salmiya, Mohamed Abu Salmiya, es el director del Hospital Al-Shifa en Palestina. Hace unas horas atrás se le ha escuchado manifestar, se sabe ahora de la preocupación de este médico, director del Hospital Al-Shifa en la Franja de Gaza, manifestando que la situación en el hospital que él dirige es extremadamente caótica, tristemente brutal. La pérdida de vida, ya no estamos hablando de adultos, de gente civiles, no, de niños recién nacidos que no han podido tener soporte porque no hay energía para mantener las incubadoras. Desde el lado del gobierno del señor Netanyahu, hay una versión que creo que es importante tomarla en cuenta, ¿no? Tratar de entender el otro lado, ¿no? Nosotros hemos intentado enviar diésel para que este hospital que esté en el colapso pueda tener, cuando menos, para hacer funcionar las incubadoras. Entonces, bueno, ¿no? Algo de una iluminación de fraternidad, de solidaridad, probablemente habrá surgido cuando uno entiende o cuando escucha una versión de este tipo, ¿no? El señor Netanyahu se levantó y dijo, no, vamos a enviar diésel al hospital del Shaifa. Pero el tema es que este diésel nunca llegó. Y cuando uno pregunta, ¿y por qué no llegó? No, lo que pasa es que los combatientes de Hamas no dejan, no permiten que llegue el combustible al hospital donde están los pobres niños que no pueden usar las incubadoras, ¿no? ¿Por qué les narro esto? Porque hace unos minutos atrás veía el noticiero acá en mi país y escuchaba esta narrativa, ¿no? Sí, pues, ¿no? Ellos ya no pueden ocultar lo que está pasando en Al-Shaifa y dicen, no, pero Israel mandó combustible, pero no llegó porque los combatientes de Hamas no lo permiten, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar algo y digo, ¿no? Oiga, pero si los efectivos de las fuerzas de defensa de Israel, los hombres de Netanyahu, los que están ocupando ahora la Franja de Gaza, son capaces de ingresar hasta la playa o son capaces de ingresar hasta lo que era el Parlamento de Gaza, ¿no pueden ingresar hasta un hospital? ¿O es que se trata simplemente de un ejercicio de relaciones públicas? Ariel Umpirres nos acompaña en este momento, ahora aquí en Prensa Alternativa, para hablar de este y otros temas en profundidad. No se olviden de visitarlo además en su canal de YouTube, donde está creciendo de una manera exponencial gracias al análisis tan profundo, sesudo y académico que hace. Ariel, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un placer, Jota, un placer siempre acompañarte. Lamentablemente siempre o generalmente hablamos de cosas muy tristes, tremendamente tristes. Terribles, terribles. Netanyahu, triste, melancólico, porque mandó diésel al hospital de Al-Shaifa y nunca llegó, ¿no? Y qué mal, ¿no? O sea, conmovido porque no puede salvarle la vida a estos niños que han tenido que fallecer porque las incubadoras no tienen energía. Opiniones sobre esto, Ariel. Bueno, sí, hemos visto además en las redes sociales unos videos, unas filmaciones hechas públicas por el ejército israelí, en el cual se veía allí en oscuridad o con lentes de visión nocturna, se veía a unos soldados israelíes en la noche transportando bidones, barriles de algo. Nada más. Y después la declaración del primer ministro y alguna otra autoridad israelí. A mí me parece, para no hacer perder tiempo a los amigos, que esta es otra gran canallada del gobierno israelí. Que canallada porque desde hace más de un mes está azotando con todo el fuego y todo el odio y el resentimiento y la sed de venganza que tiene esta gente contra los palestinos, que no data del 7 de octubre, data desde 1900 y pico, desde por lo menos hace 78 años. Planificado hace 200 años atrás. Exactamente, desprecian a los palestinos, a los cristianos también, porque no solamente estamos hablando de los musulmanes, de los palestinos musulmanes, que son la mayoría, pero también a los
palestinos cristianos y de otras confesiones, o simplemente a los laicos. Todo lo que no sea extremadamente fanático, rabioso judío es odiado por esta gente. Esta gente cultiva el odio y el resentimiento desde hace siglos. Esa es la verdad. El Talmud expresa eso. Recuerda que el Talmud es el libro rector de la cultura judía y está escrito desde el siglo I al siglo V después de Cristo, es decir, de hace más o menos unos 1500 años. Y lo que destila, nadie lo lee fuera de los rabinos, primero porque es tedioso, es aburrido, no tiene interés, dice pavadas, y cuando dice algo sustancioso, lo que destila es odio hacia la cristiandad. Pero odio, no estoy haciendo una fantasía de la cosa. Odio. Entonces, antes que continuemos con esto, quería reflexionar sobre estas que ven a los efectivos de las fuerzas de defensa israelí. Estamos intentando llevar diésel al hospital de Al-Shaifa. Yo, que en media vida le he pasado produciendo videos, Ariel, digo, ¿hay alguien que certifique que eso está pasando en los entornos del hospital? Nadie. Digo, con algo de presupuesto eso lo grabo en alguna parte de un desierto. Y además, si quiero que salga bonita, hasta lo grabo en un estudio. Exacto. Como hacía Zelensky, ¿te acuerdas que él hacía que estaba en Kiev y en realidad era con pantalla verde, estaba en Polonia y hacía como que estaba en un escenario en Kiev al inicio de la guerra? Y no sé si todavía no está fuera de Kiev. Pero en fin, no hay nadie que certifique nada. Es un video de muy mala calidad, hecho, ya digo, nocturno y demás. Pero no, más allá de eso, es una pequeña intención de propaganda de un gobierno que está absoluta y completamente desacreditado a nivel mundial. Hoy nadie le cree, y menos aún lo quiere, al Estado de Israel. Esta es la gran realidad. Entonces esta gente trata de ver si compensa algo. Creo que sobre todo desde los Estados Unidos, desde Washington, les están mandando el mensaje: señores, ustedes se están yendo a un foso, por no decir de otra manera, ustedes mismos se están cavando su propia fosa. Se está yendo usted a la 15ª letra del abecedario. Exactamente. Entonces, claro, hagan algo. Para decirlo con elegancia. Con elegancia, sí, con elegancia peruana, que es admirable. Entonces, esta gente dice, bueno, vamos a hacer un video en el cual mostramos algo, que están transportando algo a un hospital que lo acaban de bombardear, y a una escuela, y a niños, y se habla de 12.000 víctimas. Pero yo digo, y lo tomo con una sonrisa porque me canso de llorar todo el día cuando veo las imágenes. En una guerra, en una catástrofe como la que se está viviendo, alguien puede pensar que son 12.000. Si hablan de 12.000 es porque por lo menos son 50.000. Hay que multiplicar por 4 siempre en un conflicto de esta naturaleza. Entonces, después que has hecho esta barbarie y que dices, Estado de Israel, dices que vas a seguir y que nada te va a frenar, fue Macron, fueron los europeos, fue Biden, fue Blinken, fueron los turcos, fueron todos a decirles, señores, paren un poco, detengan esta locura, porque primero por lo humanitario, y segundo porque esto se incendia el Oriente Medio, y todos los pueblos están pidiendo justicia. Entonces, esta gente dice que no, que va a seguir adelante, y ves a 3 soldados, porque es lo que se ve en la imagen, con 2 bidones o barriles pequeños, se supone que ellos dicen que son gasolinas. Entonces es una ridiculez. Acá lo que queda es lo que, con mucho coraje y valentía y perseverancia, las ministras españolas del grupo del partido Podemos, o Podemos creo que se llaman, están haciendo un papel interesantísimo, ¿no? Sí, no les había visto en esa talla, la verdad. Tampoco yo. Bueno, ellos nacen, recuérdate, de la crisis del 2008, de la protesta y demás, y ellas 2 ministras y todo el partido Podemos, que forma parte de la coalición de gobierno del actual presidente Pedro Sánchez, han pedido claramente cortar relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, sancionar a Israel y llevar a Netanyahu y a toda la clique dirigente del gobierno a la Corte Penal Internacional como criminales de guerra. Categórico, clarito y transparente. Obviamente que
cuando esto se lleva a votación de las Naciones Unidas, todos aplauden, salvo 5 países. Obviamente Israel, obviamente Estados Unidos, Gran Bretaña y 2 o 3 islas que son países independientes. Ucrania, y ya digo, 2 o 3 países que son islas perdidas que nadie puede reproducir su nombre porque nadie las conoce, y dicen nos oponemos. Entonces se desconoce la voluntad, la intención, la sensibilidad de 189 países del planeta que dicen párenlos a estos demonios, a Netanyahu y a la oposición de Netanyahu también, porque, no nos olvidemos que porque esto en algún momento va a parar y en algún momento va a haber que buscar responsables y hacer cuentas. Y en esas cuentas tienen que estar Netanyahu y los locos que lo acompañan, todos esos rabinos fanáticos, prosionistas, desquiciados, más la oposición socialista, el Partido Socialista o el partido, que es la oposición un poco más de izquierda, pero que también apoya esta locura, más el 82% de la población israelí. El 82% de la población israelí quiere que sigan los bombardeos contra Gaza. Entonces, cuando esto se calme, baje la espuma y haya que hacer, buscar responsabilidades y análisis, que después no lloren, porque después lloran y dicen, somos las víctimas. No, nada de víctima. Ustedes desde hace 78 años son unos criminales y han matado a miles de personas a lo largo de los años. Les han robado sus casas, sus tierras, los han expulsado fuera de sus propiedades, de su vida, de su país, porque ustedes venían de Alemania, venían de otro continente y decían que como la Biblia dice que ustedes heredaban esas tierras, se tenían derecho a quedarse con todo. Entonces, ese crimen no empezó hace un mes. Hace un mes se ha radicalizado de manera exponencial. Esto empezó hace décadas. Entonces, ahora ha llegado, yo creo, Jota, estamos llegando al momento de las conclusiones, del análisis que habrá que hacer del final de un largo capítulo de ignominia, de atropellos, de violaciones. Hoy estaba mirando unas imágenes que no las podemos reproducir, obviamente, que son cómo arrestaban hace meses a niños de 5 años. Venía un grupo de militares israelíes y que los niños que les arrojaban piedras, se los sacaban de los brazos a su familia y se los llevaban a un cuartel para interrogarlos y los niños lloraban, imagínate, 5 años. Ese nivel de crueldad y de maldad solamente esta gente lo tiene y solamente esta gente lo ha tenido a lo largo de la historia. Yo soy historiador y te puedo asegurar que nunca vi tanta maldad como tiene esta gente de manera tan consecuente y tan convencida. Abres el Jerusalem Post o Hersh o cualquier periódico israelí y no puedes creer las cosas que hoy dicen los rabinos públicamente. Jota. Ahora, nos movemos a otro punto de la geografía del planeta, San Francisco. Mañana se llevará a cabo la cumbre de la PEC, que son no reconocidos como estados, sino básicamente como economías, para poder permitir la presencia de Taiwán, de Hong Kong y de China. ¿Sí? Pero el escenario es complicado para Biden porque va a encontrarse con el presidente Xi Jinping, a quien lo ha estado buscando, y Xi Jinping finalmente ha decidido ir. Entonces yo estuve hablando con algunos amigos que siempre se contactan con nosotros y me dicen, oye, lo que está pasando acá en San Francisco es una cosa increíble, ¿no? Tenemos una crisis de gente que consume unas cosas extrañas, unos cristales que los dejan knockout y es una enfermedad terrible, una epidemia brutal. Y lo que están haciendo son limpiando las calles para que los periodistas no vean lo que está pasando, ¿no? Que se vea bonito, que cuando aparece el presidente Xi Jinping, no, al fondo no se vea pues una carpa, ¿no? Con un descendiente afroestadounidense en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? O una señora de origen blanco, pero en situaciones de calle, de abandono, ¿no? Entonces, vamos a limpiar la casa, entonces a todo lo que no se ve bonito, entonces los están enviando a lugares, ¿no? Simplemente lo están desalojando para que no vayan a salir en el cuadro de la foto. En ese contexto, Biden tiene que encontrarse con Xi. Y Biden viene en su propia biografía, no voy a hablar de otros presidentes, viene en su propia biografía con Afganistán en la mano, viene con Ucrania,
y viene Claro. con... No, pero él, en sí mismo. Él, sí. Él viene con Afganistán, él viene con Ucrania y viene con la cuestión de la Palestina ahora. Mientras tanto, Xi viene con Franja de la Seda, ruta de acá, puertos para allá. ¿Cómo ves esto? Bueno, yo creo que el escenario es el mismo que se viene repitiendo desde hace por lo menos una década. Yo creo que toda esta historia que hablamos de un mundo, de crisis del mundo unipolar y nacimiento del mundo multipolar, en realidad se aceleró a partir de la crisis del año 2008, es decir, de hace 15 años atrás. Y desde entonces tienes un Estados Unidos que desde Obama, pasando por Trump y después pasando por el amigo Biden, está perdido en sus laberintos, es perdido en saber, soy la gran potencia, comprando, haciendo lo que peor puede hacer un vendedor, y es comprar lo que él vende. Ningún vendedor va a cometer este error que es comprar lo que vende, porque si no se enamora tanto que no escucha al mercado. Y esto es lo que le está pasando a esta gente. Han comprado tanto su propio relato, el relato de Hollywood. Somos los más poderosos, los mejores, los democráticos, los derechos humanos, en fin, el ejemplo, todos quieren imitarnos, parece que ellos confían, crean en eso, y entonces van hacia el mundo y se encuentran que el mundo no es lo que ellos creen o fantasean con que es. Y se encuentran con una China en plena expansión, una Rusia que le afectó, pero ya se recuperó, India en crecimiento, África que se despierta, Asia, sudeste asiático, etcétera, y demás, ASEAN, por así decirlo, en plena expansión. Dicen, pero ¿cómo? Este no es el mundo que yo me imaginaba que me iban a esperar, que me estaban esperando para que les mostrara cómo era la libertad. Y por otro lado, tienes a una China confiada en lo que es, un Xi Jinping sumamente firme y fuerte en su espacio de gobierno, en su importancia a nivel internacional, un modelo chino que ellos dicen y repiten hasta cansarse. Nosotros no queremos inmiscuirnos en los problemas políticos internos de ningún país. Ustedes hagan lo que quieran, nosotros queremos comerciar, hacer negocios y llevar las cosas en paz y que nos vaya bien a todos, o por lo menos a nosotros, dicen ellos. Entonces, en ese escenario, tú encuentras a un Biden, que pobrecito, ayer se volvió a perder en un evento público, no sabía si saludar a un policía que lo estaba saludando, si poner las flores, si llevarse las flores para su casa, y a un Blinken que es un inconsistente, una persona que no es un hombre de visión diplomática sólida, y un Departamento de Estado, ya lo sabemos, carcomido por contradicciones, por luchas por tribus internas. En fin, tienes el líder mundial, que sería la gran potencia de los Estados Unidos, como digo, perdida en sus laberintos. ¿Y a qué va Xi Jinping? A hacer negocios, a hacer negocios. El otro lo quiere poner a ver si lo acorrala con derechos humanos en China, si con los uigures y ver si apoya a Rusia o no apoya a Rusia, qué pasa con Israel. Los chinos van a hacer sus negocios y no mucho más que eso. En todo caso, yo creo que hay como un tractorcito, un vehículo, un camioncito que está andando, va andando. Unos protestan, los Estados Unidos sacan alguna declaración, el New York Times por allí saca algo, pero las cosas inexorablemente van hacia un destino, por lo menos en un sentido. ¿Cuál es ese sentido? Una pérdida de influencia y de importancia de los Estados Unidos, propia esencialmente por sus propias debilidades intrínsecas y porque el mundo ha cambiado. Y después un mundo que busca vivir en paz, vivir con cierta cordialidad, mientras que los Estados Unidos y los anglosajones siguen insistiendo en que haya más guerra en Ucrania, más guerra en Medio Oriente. Ahora tratan de hacerle una guerra a Venezuela, allí con Guyana, por el tema petrolero, y lo van a lograr una pequeña guerra allí en el Caribe, de forma tal porque lo de ellos siempre es, genera conflictos, haz pelear a los hermanos, que se peleen los hermanos, los vecinos, y en esa confusión yo reino. Así me parece a mí. Lo de Guyana no me parece menor, yo le prestaría atención porque vamos a ver cómo se perfilan las cosas, pero hay una intencionalidad de generar
porque evidentemente Maduro creo yo que va a ganar las próximas elecciones. La señora esta, Corina Machado, ¿no? Machado, que estuvo en Washington diciendo públicamente, está la filmación, yo la he visto, las elecciones nosotros no las vamos a ganar, entonces se tiene que producir una invasión militar contra Venezuela, una desquiciada más. Entonces, como no encuentran, invadirlo tampoco da para, como quería Bolton, entre otras cosas porque necesitan el petróleo de Venezuela ahora, bueno, a ver si le generamos algún conflicto con su vecino Guyana. Allí está Exxon poniendo dinero, ya estarán mandando. Sacando unos viejos papeles firmados por los británicos. Exactamente. Entonces, llenos de trampas, además, franceses y británicos ahí metidos. Exacto. Quiero volver a la PEC, Ariel. Dime. Tenemos un Biden que decía, ¿no? En su propia biografía tiene Afganistán porque fue vicepresidente de Obama cuando decidieron invadir Afganistán. Y él, en su ejercicio como presidente, fue el que sacó las tropas de la manera más vergonzosa. O sea, al estilo Hollywood, pero en el anti-Hollywood, ¿no? O sea, la vergüenza más plena, ¿no? Ucrania e Israel ahora, ¿no? O sea, entonces viene un tipo disminuido, sin poderle mostrar a Xi, yo soy el vencedor, el que viene con el cuchillo entre los dientes, no. Pero desde otro lado tiene un serio problema también porque desde la década de los 80 el Reino Unido y Estados Unidos se habían presentado como los más importantes promotores de libre mercado frente a una China comunista, planificadora, comunista. Pero ahora tenemos que el gobierno del presidente Biden, incluso ya desde el gobierno del presidente Trump, han abandonado literalmente el concepto de libre mercado y han generado políticas de protección que era bien fácil, que es bien fácil tomarlas para ellos, ¿no? Cuando en Latinoamérica tuvimos problemas, nos dijeron, no, tú tienes que ser competitivo. Nada de proteccionismo, te vas a mal acostumbrar, eso es malo. ¿Ya? Pero yo tengo hambre, mi gente se está muriendo. No. ¿Ya? Aprenderás. ¿Ya? Tienes que ponerte bien, competitivo, muchachos, competitivo. ¿Ya? Pero cuando les tocó a ellos, entonces se han vuelto más proteccionistas de lo que cualquiera podría imaginar. ¿Ya? Biden es casi un dirigente soviético comparado con el presidente Xi ahora mismo. No te digo del primer ministro alemán ni de la cúpula que gobierna Europa en términos generales. ¿Sí? Y desde el otro lado tienes al presidente del régimen comunista más grande del planeta, cuya capacidad para la inversión capitalista es, tú lo has dicho, ellos van a hacer negocios. El presidente Xi tiene planificadas reuniones en San Francisco con todos los CEOs de las empresas tecnológicas más grandes para hablar, muchachos, para que nos peleamos, sigamos invirtiendo. Acá está Taiwán, acá está China, no me conviene una guerra con ellos. El PIB de Taiwán contra China es tremendamente a favor de Taiwán, o sea, hacer negocios conmigo va bueno, ¿no? Ahí, entonces, comparación, tienes a un Biden con 3 guerras perdidas en su biografía. Bueno, lo de Israel no sé si perdida o no, perdida en términos de cuando menos de cómo se le percibe ahora en el hegemón que protegía los derechos humanos. Tiene 3 guerras, tiene la pérdida de ese impulso capitalismo y tiene un Xi que va a hacer negocios y que no ha metido las manos a este tema, y un Biden diciéndole, oye, tú que eres tan amigo de los iraníes, a ver si me ayudas, échame un cable, hermano, ¿cómo hacemos para que esto no vaya para más? No sé, me gustaría que profundices en este escenario. Sí, mira, creo que habría que unirlo con lo que decíamos al principio, de un mundo multipolar, etcétera, algo que empezó a surgir fuertemente desde el 2008. Yo creo que lo que está en cuestión, y mira lo fuerte que te voy a decir, creo que está en cuestión, en el fondo, en realidad, es el sistema democrático, republicano, liberal del siglo XIX. Porque estos países son definitivamente ingobernables en estas condiciones. E incluyo a los Estados Unidos, obviamente. Mira si será ineficiente
no tiene inoperativa la democracia norteamericana, que tienen que perseguir, ya no saben cómo, a un expresidente, Donald Trump, para que no vuelva a presentarse en las elecciones del año próximo, que a todas luces, esta es mi opinión, va a ganar sin lugar a dudas. Entonces, tienen que hacerle todo tipo de trampas, de zancadillas. Yo no estoy diciendo que Trump sea bueno y Biden malo, ni todo lo contrario. Estoy analizando, mirando la realidad. Sí, o sea, viendo, si fuéramos extraterrestres tú y yo y miramos esto como una carrera de caballo, dirían, ese de pelo amarillo, con la piel color naranja, parece que es el caballo que va a ganar. Pero le están haciendo trampa, entonces no es tan democrático. Oye, mira, le están haciendo un hueco en el camino para que no camine ese. Exacto. Y por otro lado, sabemos perfectamente, y por eso lo transmitimos aquí, que el presidente o la presidenta de los Estados Unidos no la elige el pueblo. Primero porque los que votan son una minoría, creo que son en realidad el 23-25% de la población apta para votar. Primer dato. Segundo dato, se vota un martes, cuando la gente trabaja, raro, pero en fin. Pero lo más importante es que el candidato o los candidatos que llegan al final de la campaña son puestos por los grandes poderes económicos. O sea, a Barack Obama no lo eligió el pueblo, lo eligieron las grandes corporaciones mediáticas, empresarias, los bancos, Wall Street, a Bush lo mismo, y en fin, a todos. Porque además la competencia en el momento de las primarias, entre los diferentes candidatos, no es según encuestas de opinión o de preferencias, tú tienes más o yo tengo menos. No, no. Se sientan alrededor de una mesa y dicen, ¿cuánto dinero has recaudado tú? Es así, pero además es así de manera pública. Se sabe que es así. Entonces, ¿quién gana? ¿Quién llega? El que tiene más dinero. ¿Y quién tiene más dinero? El que tiene el apoyo de las grandes corporaciones. O sea que sistema democrático, te lo voy a decir en francés, mon cul, elegante en francés, es horrible, pero está en francés queda un poquito más elegante. O sea, es falso, no es verdad. Y lo que está en duda es eso. O tienes un Macron en Francia. Una cápsula ahí. Aquí cuando he escuchado, y justo lo conversaba el otro día con un sociólogo, y la sabiduría del pueblo es interesante, ¿no? Cuando la gente sale a protestar en las calles, tiene una expresión que me llamó la atención. Esta democracia, falsa democracia. Y repiten eso como un mantra, ¿no? Esta democracia, falsa. Entonces yo luego me puse a pensar, ¿será que ya están comenzando a sentirse que esto que nos han vendido como democracia republicana, en realidad no nos da poder a los ciudadanos y que el poder político ha sido secuestrado por las grandes corporaciones y que el voto mío y tuyo, sí, pues es un chiste para contar, pero que en términos reales no es algo que termina, ¿no? Solo quería contribuir con eso. Sí. Para bueno, nos iríamos a todos los regímenes políticos, todos los sistemas políticos, en algún modo tienen vida útil. Las monarquías, los imperios anteriores, las tribus anteriores, los grupos familiares. A lo largo de la historia hubo diferentes sistemas organizativos de lo político. Lo político, no quiere decir partidario, político. Político viene del griego polis, o sea, el manejo de la administración de lo que nos une, ya sea una ciudad, un país, una región, una provincia. Y tuvieron su vida útil adaptados a un determinado momento. Lo que es evidente es que la democracia republicana liberal, la surgida allí de 1800, después de Westfalia, ¿no? Si quieres, para redondear, después del 1900, 1800 y algo, 1900 en Europa, estoy hablando del mundo occidental, porque Asia es otra realidad. Ese modelo que era útil para aquel momento, el sufragio universal, primero votaban los hombres, no las mujeres, después las mujeres. En los Estados Unidos, hasta hace pocos días, los negros no podían votar, etcétera, etcétera. Era útil para un determinado periodo histórico. Hoy ya no lo es más, porque todos sabemos que estamos regidos no por una democracia, estamos regidos por una plutocracia, es decir, por los más ricos, por los más poderosos, que son los que manejan los medios de comunicación, manejan el dinero, las estructuras. Y bueno, y a los ciudadanos después nos dan la opción en los Estados Unidos entre Biden o si quieres, y Trump. O en Argentina entre Massa y Milei, para ir a algo muy concreto. Tienes que elegir, optar, no es elegir. Una cosa es optar y otra cosa es elegir. Tú tienes que optar entre este o aquel.
Entonces, pero todos sabemos que llegaron allí en base a trampas, engaños y sobre todo el dinero de los poderosos que están detrás, que son los que los pusieron, y a los buenos que quizás hubieran los sacaron del camino porque no les convenía para sus intereses. Entonces, lo que está en cuestión es eso. Y acá te voy a dar la segunda parte, que Ajá. yo no creo que sea ni mejor ni peor, pero realmente el sistema chino, yo no vivo en China, no viviría en China, pero funciona, donde hay crecimiento, donde hay un partido político, te gustará mucho, poco o nada, hay que sacarse un poco el esquema. Para pensar, uno tiene que abrir la cabeza. Sobre China yo tengo un abordaje y te lo presento para que... Yo creo que el concepto en el que subyace la China es... Bueno, no es que creo, que todos estamos de acuerdo en el que subyace el concepto China es el confucianismo, ¿no? Claro. Ahora, existen otras expresiones de fe como el budismo, el taoísmo, pero el confucianismo puede fácilmente ejercerse sin pelearse con el taoísmo o con el budismo, ¿no? Y ¿sabes qué? Me puse a revisar con mucha profundidad en el último mes el confucianismo. Ariel, no he encontrado una sola mención cercana siquiera a estrellar niños contra las rocas. Como dice el Talmud judío. Sí. Y el Talmud es un catálogo. El Salmo 137. ¿Sí? Pero en el confucianismo no hay nada de eso. O sea, tú lo ves por todas partes. Me estoy soplando parte de los libros, de los 5 libros de Confucio. ¿Sí? Y no hay ninguna parte en la que diga, pues agarras a los estos y los estrellas contra la roca. El confucianismo se basa en un sentido profundo de la armonía, lo cual no habla del bien y del mal, habla de armonía, es decir, que todas las partes estén en una cierta armonía y puedan convivir. Es la base del confucianismo. Y en la sociedad china, y una vez más, yo no estoy haciendo publicidad de la sociedad china, estoy mostrando... Que tiene sus propias contradicciones, ¿ah? Sí, pero es un sistema que funciona. Mucha gente dice, bueno, pero hay un partido arriba. Bueno, sí puede ser, no, seguro que hay un partido arriba y que es el que gobierna. Pero el resto puede vivir o puede prosperar. Hablaba con un ciudadano chino que tiene acá su restaurante a 2 cuadras de mi casa. ¿Eh? Aquí en el Perú le llamamos chifa. ¿Ya? Ya tengo profundidad porque le llaman chifa. Bueno, es muy fácil, ¿no? Cuando llegaron los chinos, tocaban una campana y decían, chifán, o sea, comer. ¿Ya? Y el peruano que veía que habían preparado rico decía, chifa. Entonces el chifán convirtió en el chifa. Quedó asociado, muy bien. Es un restaurante muy común en el Perú. Ya creo que es la comida típica del Perú. ¿Ya? El chifa, bueno, Perú tiene los mejores restaurantes de, no sé si del mundo, pero de América Latina. En todas partes del Perú, al chifa. Entonces yo hablaba con este señor chino que administra su chifa y le digo, oye, pero ¿cómo ustedes toleran un mandatario que vive tantos años y no lo tienen que elegir, ¿no? ¿Ya? Y le hablo de Mao. Y entonces él me dijo algo que me dejó pensando. Mao fue un accidente en China. Nosotros vivimos, o sea, el confucianismo es tan antiguo que Mao, o sea, hemos tenido como Mao, pero nosotros, o sea, en nuestra historia es casi está interrumpido. Entonces, para nosotros elegir, de acuerdo al confucianismo dice, ¿no? Para elegir un gobernante no vemos que tengamos que elegirlo al estilo de la plutocracia, de que eres dueño de comunidad. No, hay un gobernante y nosotros aceptamos que ese gobernante está ahí porque está ahí, por gracia divina, no sé, ¿no? No, pero tiene sistemas que no se analizan, ¿no? Perdona. Ellos dicen, mientras que haya un buen gobierno, él tiene derecho a gobernar. Equilibrio. Que haya, y si hay un mal gobierno, nosotros no tenemos ningún problema y lo sacamos. ¿Ya? O sea, esa es la mirada del confucianismo. Entonces a mí me dejó así como... Y me dio una lección que me dejó tonto. Me dijo, para ustedes los occidentales, porque me metió al saco de los occidentales. Claro. ¿No? Para ustedes los occidentales, ¿no? Miran a sus reyes y entonces el rey tenía un hijo y el hijo gobernaba por derecho de ser el mayorazgo, ¿no? O los títulos nobiliarios, pero mira tú en la Edad Media, si tú nacías carpintero, tu hijo iba a ser carpintero y tus descendientes iban a ser carpinteros, me dice. En cambio, en la antigua China, me dice, ya, o sea, 5 siglos antes de Cristo, habían los famosos exámenes del imperio.
que era una movilidad social que era, tú querías ser funcionario, dabas tus exámenes, aprobabas y te ponían tu chamba como funcionario y había movilidad social. O sea, estudio, estudio, estudio y estudio. Y yo, en serio, no te creo, le digo. Chino, no te creo. Son los inventores del concepto de meritocracia. O sea, pero estamos hablando de 5 siglos antes de Cristo, ¿no? Con exámenes. El Imperio Otomano también. A nosotros nos estropeó la vida esta fusión entre puritanismo y judaísmo en Europa. Entre el puritanismo de Martín Lutero, allí, y el otro en Ginebra, allí en el siglo XV, siglo XVI, que se fusionaron con el judaísmo establecido en Ámsterdam y que después se radicaron definitivamente, juntos se sumaron y se radicaron en Londres, y ahí salió el Imperio Romano, con todo el Imperio Británico, con todos sus demonios y su odio y su desprecio y su elitismo y su racismo, que hoy está vigente allí en Israel. Es así. Pero bueno, para volver al tema que nos ocupaba al inicio, Xi Jinping y Biden, un hombre personalmente ya terminado en sus años, en su desgaste físico, intelectual, cognitivo y político, con un Estados Unidos en llamas, porque ya no sabe más qué hacer para que Trump no gane. Se sigue hablando de guerra civil, no lo sé. Yo te doy la primicia. El lunes próximo lo entrevisto a Rick Sánchez. Rick Sánchez es uno de los grandes periodistas norteamericanos, cubano, de origen cubano, que vive en los Estados Unidos. Fue la cara durante muchísimos años de CNN, de la NBC, de Fox, y que vive en los Estados Unidos. Bueno, es gringo, es de origen cubano, y que es extremadamente crítico con ese modelo. Bueno, también tiene un programa muy exitoso en RT, en Russia Today, la cadena rusa, para hablar de este tema. Es decir, ¿qué pasa con este Estados Unidos que sigue diciendo retóricamente somos los más grandes, los mejores, los más poderosos, ¿no? Y cuando tú empiezas a mirar, están quebrados técnicamente desde el punto de vista financiero, porque deben tantísimo dinero que no lo van a poder pagar nunca. En Perú la expresión sería le deben a las 11.000 vírgenes. Claro, militarmente están mucho más atrasados que Rusia, que China y que muchos otros países en diferentes ámbitos. Que los chinos presentan más, parece que estoy haciendo propaganda de los chinos, pero no tengo nada que ver. Nadie me paga en China, nadie me paga. Presentan más registros de patentes en alta tecnología los chinos que los Estados Unidos. Y quienes dirigen las empresas en los Estados Unidos son o pakistaníes o indios o de aquella zona. Tienes un país que tiene sus infraestructuras, no sé si hace mucho que no viajas a los Estados Unidos, sus infraestructuras son calamitosas. No tienen un kilómetro de tren de alta velocidad, ni uno. En China creo que hay 5.000 kilómetros, no sé, en Francia, en Europa, el AVE, el TGV en Francia, ellos no tienen uno, no se pueden poner de acuerdo en hacer el tren de alta velocidad entre San Francisco y Los Ángeles, que son unos pocos kilómetros. En fin, un sistema de salud o de sanidad en terrible estado. La esperanza de vida era de 78 años con algo, 78,5 hace 10 años atrás. De 78 pasó a 76. O sea, la primera potencia del mundo decrece en su calidad de sanidad para sus ciudadanos. Pero el nivel educativo más moderno, la tecnología más desarrollada. ¿Por qué pasa eso, Ariel? Eso es Hollywood, mi querido Jota. Eso es Hollywood. Eso es lo que te cuenta Hollywood. Y como tú decías, la prueba está, pierden todas las guerras. Desde Vietnam en adelante, bueno, en realidad han perdido todas las guerras desde la Segunda Guerra en adelante. La Segunda Guerra no la ganaron los rusos, perdiendo 20 millones de ciudadanos, 20 millones de personas. Ellos perdieron 200, 300.000 y entraron tarde. Pero la ganaron en Hollywood. La ganaron, sí, y la de Afganistán la ganó Rambo, él solo, Rambo con su ametralladora allí, Rambo 3, la película, llegó y ganó él solo. Y desde entonces no han ganado nada, no han ganado en Corea, no han ganado en Vietnam. Sí, ganaron en Granada, en Panamá, que claro, bueno, me dirás tú, es fácil, pero más allá de ganar o perder, porque las guerras son espantosas,
Tienes a un Biden, una élite norteamericana, ya desconfiando de todos contra todos, están todos peleados. Esto es algo que yo no he podido recabar indicios, estoy armando un rompecabezas que no lo tenía tan claro de lo que está pasando internamente dentro del estado profundo de los Estados Unidos, porque en exactamente un año hay elecciones. Y yo no creo que este señor ¿Tú crees que llegue a hay una las... especie de guerra cainita tribal entre la élite que Sí, gobierna? Porque hay unos que tienen un pie puesto en los demócratas y otro en los republicanos. O sea, sí, y las parece grandes que hay una especie empresas, de tribus ¿sí? fagocitándose unos a otros. Y sobre todo, como ocurre siempre cuando el barco se empieza a hundir, las ratas quieren saltar, ¿no? Empiezan las acusaciones y los grandes empresarios, como tú decías, diciendo, pero estos señores quieren hacer una guerra entre Taiwán y China, la quieren provocar, pero nosotros hacemos negocios con China, tenemos y negocios muy importantes, es el mercado más importante para nosotros, en infinidad de productos, no solamente en microprocesadores o en computación cuántica o en carrera espacial, en muchísimos otros, en casi todo diría. Y estos señores, estos locos de Washington, nos quieren hacer pelear con, es como Milei en Argentina. China es el principio, junto con Brasil, son los dos mercados más importantes y Milei dice, yo con esos dos países no quiero tener nada que ver. A lo cual los empresarios le dicen, pero párenlo a este loco, párenlo, porque ¿cómo va a romper relaciones con China y con Brasil? ¿Qué vamos a venderle a Zimbabue? Oye, Carne. sí, sí. Oye, Lula está muy fuerte, ¿eh? O sea, ¿cómo lo percibes a Lula en principio, en este momento? Lula, pobrecito, yo cada vez que lo veo avejentado, obviamente, castigado por la vida, por esas canalladas que le hicieron para llevarlo a la cárcel, en fin, los dolores que tuvo que pasar, lo veo muy avejentado, pero sobre todo lo veo muy complicado en su gobernanza, dado que tiene muchísimos gobernadores en contra, no tiene mayoría en el Congreso, en el Parlamento, y tiene una poderosa oligarquía, no solamente la paulista, sino la gaucha, que sobre todo los que se dedican al negocio de ganado y de cereales y demás, que son extremadamente poderosos, extremadamente, que lo tienen así. Entonces este hombre no sabe para qué lado agarrar. Entonces se agarra así de los temas internacionales, que es un poco donde él puede respirar, porque internamente la está pasando muy mal, sobre todo en lo que era su plan más preciado, más querido por él, que es el tema del combate al hambre y la pobreza extrema que tiene Brasil, y que le está costando llevarlo a la práctica, entre otras cosas porque Brasil de ahora ya no es económicamente el Brasil de hace 15 años atrás, cuando él gobernó, donde había una economía mundial más favorable hacia Brasil. Entonces lo veo pobre. Vamos a ver físicamente, bueno, tuvo un problema de salud hace un tiempo, tuvo que ser hospitalizado. ¿Cómo lo ves a Macron? Cuando hablaste de ratas que El están chico saltando del barco, me parece, puedo estar equivocado, que fue Simon Hersh que dijo las ratas comienzan a saltar del barco, y eso tiene que ver con el señor Macron poniéndose en esa posición tan crítica. Puedo estar equivocado quién hizo la mención, pero creo que sí, con toda certeza fue el señalamiento hacia Macron. Impresiones. Bueno, en realidad con Macron tengo que ser un poquito diferente. No, Macron responde a la especificidad francesa. Los franceses desde siempre, siempre han mantenido su diferenciación. Nosotros somos todos iguales, pero nosotros somos diferentes, un poquito diferentes. Quien marcó más eso fue De Gaulle, y ese sello del gaullismo quedó en la política francesa, en todos los partidos políticos, en la élite política, económica y en el pueblo francés. Los franceses sienten que ellos son diferentes. Para empezar, tienen la bomba atómica. ¿No? Tienen la bomba atómica y fue una decisión autónoma de Gaulle. No es el caso de los ingleses, que también la tienen obviamente, pero que fue más unido a esto de su alianza atlántica con los Estados Unidos. Francia, después de la guerra, dijo, nosotros
no se incorporó a la OTAN desde un inicio, de Gaulle, y dijo, nosotros todo muy bien, pero la seguridad que nos da Estados Unidos, muchas gracias, pero nosotros queremos tener la bomba atómica. Y esto nos da lo que se llama la disuasión nuclear, que siempre la tiene. Y Francia siente que puede ser diferente. Te acordarás de Dominique de Villepin, que tú mencionabas la semana pasada, que el ministro de Relaciones Exteriores del presidente Chirac, que cuando George W. Bush propuso hacerle la guerra a Saddam con la mentira de las armas de destrucción masiva, Villepin y el gobierno de Francia dijo, puede ser, pero nosotros no estamos de acuerdo con esa guerra, y votaron en contra en Naciones Unidas contra la invasión norteamericana. Siempre hay un perfil diferente, y Macron, a pesar de ser el chico de los Rothschild, el empleado de los Rothschild, de la familia Rothschild, los banqueros, y ser súper atlantista, también su clase política y su entorno político y la ciudadanía le pide, bueno, está bien que estemos alineados con los gringos, pero no nos pongamos de rodillas. Pensemos cuáles son nuestros intereses. Que no se vea feo. Sí, además vamos Francia a echarle perfume esto para que no huela feo. Y además Francia tiene intereses económicos que defiende, tiene intereses económicos en toda la región con el tema de petróleo. Las grandes empresas petroleras francesas son muy poderosas, armamento. Francia es el segundo proveedor de armas para el Medio Oriente. En fin, y muchos otros, sector automotriz. Piensa que en el momento en que se firmó el acuerdo de desnuclearización de Irán allá en el 2015, Obama y las potencias europeas y las Naciones Unidas, ese acuerdo que a los 15 días de llegar al gobierno, Trump rompió y dijo, aquello que se firmó no va más. Como si las cosas a nivel mundial se manejaran así. Bueno, él lo rompió, pero el hombre más poderoso del mundo, dijo, yo hago lo que quiero. Pero desde aquel acuerdo, desde ese 2015 al 2017, cuando llegó Trump, en esos 2 años, las empresas y los bancos franceses, la BNP, el Renault, en fin, se lanzaron a invertir en Irán, a construir fábricas, como también las tenían en Rusia, ¿no? A construir fábricas de coches, de autos, negocios bancarios, negocio petrolero, etc. Y cuando habían hecho las inversiones, vino Trump y dijo, eso no va más, y el que haga negocios ahí lo voy a sancionar. Yo tengo mis amigos allí, sobre todo en las empresas de armamento, me decían, no sabes la catástrofe que fue esto, porque implementar un plan de inversiones en sector de armamentos o de autos no se hace ni en 15 días, ni son unos pocos euros, son miles de millones, o millones de euros de inversión, llevan años de desarrollo, de planificación, y cuando tú estás por empezar, viene un señor y dice, no, ahora no lo hagas, y encima, si lo haces, te sanciono. Entonces, esto a los franceses les cae muy mal, muy mal, y es, a diferencia del resto de los europeos, los franceses, no. A los franceses no les gusta hablar inglés, por ejemplo. Nunca se entendió bien por qué la lengua oficial de la diplomacia de los últimos 500 años era el francés. Y a los franceses nunca les gustó que de un día para otro, no se sabe bien por qué, pasó a ser el inglés. Los diplomáticos, no sé, yo me acuerdo, en fin, en épocas anteriores, que los diplomáticos, el idioma era el francés, y se habla el francés, para bien o para mal. Entonces, todo eso hace a la especificidad francesa que este muchacho lo encarna mal. El exponente claro era De Gaulle, después Mitterrand. Yo siempre cito el caso cuando se inauguraba el túnel subfluvial entre Inglaterra y Francia, ese que pasa por debajo del Canal de la Mancha. Mitterrand dijo, la inauguración se hace en Francia y que la reina venga a Francia. Y cuando la reina estaba allí, este señor, en vez de decirle su majestad o inclinarse, como hacen hoy todos, muy derechito, dijo, señora, este es un... ¿Entiendes? O sea, van a lo simbólico, al orgullo francés, para bien y para mal. Pero ahora, bueno. Pero los andan pateando a cada rato, ¿eh? O sea, últimamente. ¿Cómo? No te entendí. O sea, los andan pateando a cada rato, ¿ah?
¿A Los quiénes dices esperan tú? a la vuelta de la esquina, está medio distraído y ¡pah! ¡Aucus! Sí, claro, claro que sí, le robaron el negocio. Bueno, es que Francia no es lo que era, más allá de que los franceses y las autoridades francesas todavía digan somos, no, no, ni París es lo que era. Tú vas a Shanghái y dices, aquel villorio que es París está atrasado. Por eso los chinos, sobre todo los chinos viajados, cuando van a Francia, van a Europa en general, dicen, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Roma, una ciudad sucia, pequeña. Está bien, tiene el Coliseo y dos o tres cosas más, pero esto, te vas a Shanghái, vas a cualquiera de las grandes ciudades de la costa china y es ir a otro planeta, ¿no? Lo mismo Moscú, ¿eh? La ciudad más moderna del mundo, quizás ¿Será una, que no sé, no. Francia deja de tener ese protagonismo en su pérdida de lo Sí. que se llamó la Indochina? Bueno, Indochina desde ya, sí, claro, lo perdió O allí en sea, Dien ahí Bien fue el Phu. punto de equilibrio. Muchos se van a molestar conmigo. Olvido el nombre de este líder vietnamita. Dien Bien eh, Phu, Ho Chi no, no, Minh, no. Ho Ho Chi Chi Minh. Minh, Ho Chi sí, Minh. Ho Chi Ho Minh Chi fue Minh. el que le dijo, muchachos, hasta acá. Sí, sí, y perdieron la guerra en la batalla de Dien Bien Phu, que después en 1954, después allí se fueron metiendo los norteamericanos, a lo Me cual hace los acordar, franceses le perdón, dijeron, un amigo me dijo que se puso a estudiar el francés y me dijo, lo aprendí, lo hablo perfecto, nada más que no sé en qué usarlo. ¿No? Porque digo, o sea, me dijo, hubiera invertido así tiempo aprendiendo a hablar. O sea, no, es una lengua bonita desde ya, pero muy difícil, sí, muy difícil. bueno, entonces, ¿qué esperas de la PEC? Y no espero mucho más que relaciones públicas. Nadie va a Ya. pretender, nadie va a pensar que Xi Jinping se va a tomar en serio a Biden. ¿Va a haber una Eh, declaración conjunta? No la va a haber, parece, los gringos están trabajando a contrarreloj. Pero y ¿qué se mira, puede? si van a empezar con que Rusia invadió Ucrania y que Israel tiene derecho a defenderse, se terminan las conversaciones. Y como esta gente está en Ha viajado ese... un viceministro ruso, ¿no? O Sí, sea, sí. no ha ido el canciller, ¿no? O sea, ha No, mandado a un viceministro. exacto, exacto, exacto. Es importante, ojo, los chinos. Yo creo que lo que tú decías, ese confusionismo chino es admirable, ¿no? Ellos, donde los inviten, van. Van con su maletita y dicen, mire, hablan y hablan, está muy Con bien, su maleta, con la abren la maleta y calculadora. dicen, yo tengo esto para vender, ¿usted me lo quieren comprar? O necesito comprar litio, tierras raras, o quiero hacer una inversión, porque quiero comprar un puerto. Van, no pierden tiempo en lo que los anglosajones nos han acostumbrado en estos 200 años. Es en qué gobierno es, si me gusta tu gobierno, me parece Oye, eso me hace acordar ignominioso. un Espera que video en el que quiero decirte esto porque no me quiero ajá, olvidar, Jota. Me sí, parece sí. vergonzoso que la Unión Europea haya renovado las sanciones a Venezuela. Esto fue O- esta semana. sí, sí. Mientras que están matando a miles de niños en Palestina de una manera traicionera y vergonzosa, todavía dicen, ni siquiera atinan a sancionarla a Israel, sino que ni siquiera le piden que haya un alto el fuego. Dicen, no, todavía no es momento de alto el fuego. Y a Venezuela sí. ¿Quiénes son estos cachafaces de Europa, de europeos arrastrados para juzgar si el pueblo venezolano tiene un buen gobierno o un mal gobierno, si es una dictadura, si no es una dictadura? Que de por sí que sea una dictadura, mientras los principales opositores que dicen cualquier barbaridad contra el gobierno venezolano andan sueltos por la calle. Nunca había una No, y dictadura. los medios de comunicación todos en Venezuela están en propiedad del Grupo Cisneros, o sea, que son empresas privadas, ¿no? Sí, contra el Entonces, no gobierno. esperemos mucho de la PEC. Aquí estoy, aquí estoy. Sí. No esperemos mucho de la PEC. No esperemos mucho, no, pensé que me decías no nos alejemos. No, sí, no, Ah, ¿Mm? es relaciones públicas, está bien. O sea, los chinos están yendo con una calculadora en la mano y con la chequera en la otra. Sí, y con una maleta en la que llevan folletos de lo que quieren vender y negocios que quieren hacer. Porque Xi Jinping no va solo, obviamente, va con mucha gente, Te con propongo entonces, empresarios. hagamos algo. No sé si mañana probemos a hacer un video en la que profundizamos el tema de Venezuela para que nuestro público pueda tener Sí, más. sí, Y sí. hay algo que tú me has dicho y que me parece que no deberíamos descuidar, que es el tema del Esequibo.
Sí, del señor. Esequibo, porque allí puede comenzar nuestro talón de Aquiles. Porque Eh, Han una piedra descubierto, que cayó en una luna y luego la sí, luna, el otro devuelve una bala y el otro retorna un cañón y sí, ya sacaron los aviones y han nuestro descubierto continente. un punto débil. Le han descubierto un punto débil. Evidentemente hay petróleo allí, en el río, no sé exactamente dónde. Y bueno, Venezuela, no, un pueblo orgulloso, un pueblo valiente, no tiene ganas de que venga la Exxon de los Estados Unidos a arrebatarles una porción de su territorio, lo cual me parece muy lógico. Y ahí es cuando los anglosajones, es como esos animales que huelen sangre, ¿no? Entonces, cuando huelen sangre, se tiran. Aquí hay conflicto. Vamos a ver si generamos un buen conflicto. Lo intentaron entre Chile y Argentina, con la Patagonia, después, en fin, como siempre, divide y vencerás. Haz que los hermanos se peleen. Por eso la tarea tuya, querido J, en tu canal, y bueno, desde otros que tratamos de trabajar en este sentido, es muy importante, porque los medios de comunicación siguen repitiendo las mismas pavadas que les conviene a las Tenemos que seguir agencias. creciendo. Hay una periodista venezolana que profundiza mucho en el tema. Vamos a invitarla y de pronto hacemos una conversación. Uh, ¿Cómo se Y llama? pues, No conozco. Ariel, hermano querido, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer, J, querido. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por habernos acompañado en la edición de este programa. Me despido con la expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta que nos volvamos a encontrar.